Hola, muy bien. Ahora vamos a aprender a hacer la resta por el método de las componentes. Es sencillito, muy sencillito. Bueno, tenemos este ejercicio, ¿verdad? Es el mismo del video anterior, solo que ahora en lugar de pedirte la suma, te pido que me halles la resta del vector R2 menos R1, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando hacíamos, bueno, regresando al caso el caso anterior, en el caso anterior nos pedían hallar un vector resultante que era igual a la suma de R1 más R2, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, lo primerito era hallar las componentes. Lo fundamental es hallar las componentes en X y en Y del vector resultante. Entonces, la resultante en X se iba a ser igual a la componente en X del vector R1 más la componente en X del vector R2. Y para la componente en Y, lo mismo, ¿no? Entonces es la componente en Y del vector R1 más la componente en Y del vector R2. Ok, esto era el caso de la suma. Lo voy a encerrar en una bolita. Esto era para la suma. Ahora para la resta, simplemente, ya, como nos piden hallar la resta de R2 menos R1, tenemos que hallar la componente en X. Si quieres ponle delta Rx. ¿Y a qué va a ser igual esa delta Rx? Va a ser igual a la componente en X del vector R2 menos la componente en X del vector R1. Y la componente en Y del vector resultante sería igual a la componente en Y del vector R2 menos la componente en Y del vector R1. ¿Ok? No te marees con esta representación. Lo único que hice fue inventarme un ejemplo en el que poder meter el concepto de desplazamiento. Como son dos vectores de posición, pues voy a asumir que el R2 es una posición final y que el R1 es una posición inicial. Es para meternos un poquito más en la realidad. Ya, entonces, ¿sabes qué? Te digo, hállame el vector desplazamiento que sea R2 menos R1. Entonces va de nuevo. Componente en X del vector desplazamiento va a ser igual a la diferencia de la componente en X del vector R2 menos la componente en X del vector R1. ¿Qué más? La componente en Y del vector desplazamiento es igual a la resta del vector de la componente en Y del vector R2 menos la componente en Y del vector R1. Entonces, mira, lo único que cambié es que ahora incluyo signo menos, ¿verdad? Para indicar la resta. Entonces, pues ya de aquí todo es muy sencillo. Voy a borrar esto, ¿eh? Voy a borrar esto. Va. Entonces ya sabiendo esto, pues otra vez tengo que hallar las componentes. Aunque ya las había hallado en el ejercicio anterior, de todos modos las voy a volver a hallar. Va. Vamos a repetir un poquito. Ok, entonces la componente en X del vector R2 sería igual a la magnitud del vector R2, que son 18 kilómetros, por el coseno de 50 grados. 50 grados. La componente en X del vector, sí, en X del vector R1. A ver, te pongo primero, sí, ya. La componente en X del vector R1 sería igual a 5 kilómetros por el coseno de 30 grados. Muy bien. Vamos ahora a las componentes en Y. La componente en Y del vector R2
es igual a la magnitud del vector, que son 18 kilómetros, por el seno ahora es por el seno de 50 grados, y la componente en y del vector R1 es igual a 5 kilómetros, es decir, la magnitud, por el seno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Va, calculador en mano, vamos a calcular eso. Vamos con el primerito. Creo que esto ya lo hicimos, va, no importa, lo volvemos a hacer. 18 por el coseno de 50 grados. 18 por el coseno de 50 grados. 11,57 kilómetros. Entonces, 11,57 kilómetros. Voy a poner una rayita aquí. Ya. ¿Qué más? Componente en X del vector R1. Componente en X del vector R1. 5 por el coseno de 30 grados. Ahí está. 5 por el coseno de 30 grados, que es 4,33 kilómetros. Vamos a las componentes en Y. Vamos a las componentes en Y. Componente en Y del vector R2 sería igual a 18 por el seno de 50 grados, 13,79 kilómetros. Y vámonos a la componente en Y del vector R1. 5 kilómetros por el seno de 30 grados. 2,5 kilómetros. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, solo hacemos esto. Hacemos caso a esto. Entonces vamos a hallar la componente en X del desplazamiento. Entonces, ¿cuánto vale la componente en X del vector R2? 11,57 kilómetros. Menos la componente en X del vector R1, que ¿cuánto vale? 4,33 kilómetros. ¿Qué más? Bueno, y esto es igual a algo, ¿verdad? Vamos a calcular eso. Entonces, calculador en mano. 11,57 menos 4,33. 7,24. 7,24 kilómetros. Muy bien, vamos a la componente en Y del vector desplazamiento. Resultante, sí, desplazamiento. Ok, componente en Y. Componente en Y del vector R2. 13,79 kilómetros. Menos componente en Y del vector R1, que es igual a 2,5 kilómetros. Entonces mira 13,79 menos 2,5 me da 11,29 kilómetros. 11,29 kilómetros. Muy bien. Entonces ya tengo las componentes en X y en Y de mi vector resultante. Ahora sí, hallemos la magnitud del vector desplazamiento ese. A ver, ¿dónde puedo borrar que ya no tengo espacio? Ok, chicos, voy a borrarlo de aquí arriba, ¿eh? Voy a borrar esto, necesito el espacio. Ya no te olvides de esto. Sí, ok. Entonces vamos a hallar la magnitud de ese vector resultante.
Entonces la magnitud de ese vector resultante va a estar dada, como te dije, por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, componente en x al cuadrado, que sería 7,24 kilómetros al cuadrado, más componente en y del vector resultante, que sería 11,29 al cuadrado. Si te das cuenta, esto se mantiene igual, esto no cambia. La magnitud la hallamos con el teorema de Pitágoras y la dirección del vector la hallamos con la función tangente inversa. Ok, sigamos. Entonces, 7,24, perdón, al cuadrado más 11,29 al cuadrado. Mira, a ver, pongo un paréntesis para que la raíz cuadrada abarque a toda la suma, ¿sí ves? Me salió 13,41. 13,41 kilómetros. Entonces esta es la magnitud. Magnitud. Cuidado, ensucio la pared. Magnitud. Ahora la dirección. La dirección va a estar dada por la función tangente inversa de la componente en y dividido para la componente en x. Entonces esto es igual a la tangente inversa, componente en y, ¿cuánto vale? 11,29 kilómetros, dividido para la componente en x, que vale 7,24 kilómetros. Entonces va, saca tu calculadora, shift, tangente inversa, componente en y, 11,29. Sí. 11,29 dividido para la componente en x, 7,24. ¿Cuánto me salió? 57,33 grados. 57,33 grados. Muy bien, ya tengo la magnitud y ya tengo la dirección. Entonces, el problema ha terminado. Lo voy a dejar escribiendo cuál es el resultado ya para cerrar con broche de oro. Entonces, delta R, ya resultante, es igual a un vector que tiene magnitud 13,41 kilómetros en una dirección de 57,33 grados. ¿Ya? Es como va, para ponerte en perspectiva de lo que representa el ejemplo, imagínate que respecto de un sistema de coordenadas, dice, ¿sabes qué? La casa de Juanito se encuentra a 5 kilómetros a 30 grados. La biblioteca pública se encuentra en una posición R2 de 18 kilómetros a 50 grados. Y te dicen, Juanito se va de la casa a la biblioteca, entonces ¿a qué sería igual el desplazamiento? Pues sería 13,41 kilómetros a 57,33 grados. Ok, hay que hacer un par de ejemplitos más. Te voy a mandar un par de ejemplos para que practiques la suma y la resta. Es más, voy a borrar esto y te voy a dejar dos ejemplos para que tú los hagas en tu casa. Y mañana los vemos que tenemos clase normal. Va a borrar. De todos modos, si tienes alguna pregunta, ya sabes que me puedes contactar al WhatsApp. Cualquier pregunta de índole académica. Entonces, ya sabes, ¿verdad? Ok, vamos a poner un par de ejemplillos. Vale, imagínate que tienes una fuerza 1 de 70 newtons que apunta en una dirección de 130 grados
una fuerza 2 de 80 newtons en una dirección de 45 grados. Ya. Quiero que halles la fuerza resultante de hacer la suma de F1 más F2. Asimismo quiero que me halles otra fuerza que le voy a llamar FT mejor, FT. Quiero que me halles una FT que sea igual a la resta del vector F1 menos el vector F2. Muy bien. Practica. Vamos, otro ejercicio más. Un ejercicio de velocidades. Tienes una velocidad 1 de 400 kilómetros por hora en una dirección de 20 grados. Y tienes una velocidad 2 y tienes una velocidad 2 de 20 kilómetros por... no, que sean 110. Que sean 150. Una velocidad 2 de 150 kilómetros por hora en una dirección de 110 grados. Quiero que me des la fuerza resultante de hacer la suma de velocidad resultante. Quiero que me halles la velocidad resultante de hacer la suma de V1 más V2 y que me halles otra velocidad que sea igual a la resta del vector, para hacerlo V2 menos V1, vamos. Ahí tienes dos ejemplitos para que practiques. Hazlos por el método de las componentes y si te queda algo y si no tienes nada mejor bueno, te haces también por el método gráfico, por lo menos uno de los dos. Ok, creo que eso es todo. Chao.